Pueden tomar asiento, hermanos. Nuestro hermano Jeff se encuentra en Egipto, así que por favor estén recordándole en sus oraciones. Él está en un lugar, obviamente en esa parte del mundo siempre es un poco de peligro, así que les pido que por favor estemos orando por él. Esta noche quisiera compartir de la carta de Pedro, si pueden ir a Primera de Pedro, capítulo 1, la primera carta de Pedro en el capítulo 1, y vamos a empezar en el versículo 6. Y vamos a titular esta parte o este pasaje, el fruto de la esperanza viva. Dios a través del apóstol Pedro nos va a enseñar que nos ha dado una esperanza viva. Vean en el versículo 3 lo que dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. A pesar de lo difíciles que puedan ser o hayan sido nuestras vidas, uno va a poder ver que nada sucede en esta tierra que pueda tener el título "Este es el último capítulo", porque es Dios quien va a hacer eso en cada una de nuestras vidas. Ese capítulo no se va a completar hasta el momento en que nosotros estemos gozando en la eternidad con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que piensen esto: ¿cómo podemos preocuparnos por lo que sucede en este mundo, que es temporal? Pero la verdad es que nos preocupamos, ¿verdad? Cuando sabemos que todo nos lleva a nuestro destino eterno. Todo lo que sucede. Y es una de las cosas que el apóstol va a estar hablando, porque tenemos que recordar que estos hermanos están bajo persecución. Pedro llama esto nuestra esperanza viva, es decir, es algo real, no es algo ficticio. Y nos recuerda que esto se basa en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque dice: renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Así que es algo real, no es algo ficticio lo que vamos a estar viendo esta noche. Nuestra esperanza en Cristo nos estabiliza en las tormentas de la vida. Mientras estamos, y por eso a veces decimos que como creyentes tenemos la bendición de pasar por cualquier situación mientras tengamos esa esperanza. Bueno, la Biblia, Dios a través del apóstol Pedro nos dice: esa esperanza es real, es genuina, no es ficticio. Cuando hablamos de esperanza, muchas veces nosotros creemos que es algo que no es real, y así lo usamos en el lenguaje nuestro, porque muchas veces nosotros decimos cosas como: bueno, yo tengo la esperanza de que va a pasar esto. Bueno, yo tengo la esperanza que me va a ir bien. En realidad, ¿qué es lo que estoy diciendo? Ojalá me vaya bien. Pero cuando la Biblia dice esperanza, es real, no es algo que por si acaso, no, es algo certero, es algo que sí va a suceder, que sí va a pasar, que no es algo que solamente se va a dar por un momento, no. Entonces, lo primero que vamos a ver es que la esperanza produce gozo. La esperanza produce gozo en las pruebas. Mire lo que Pedro dice aquí en el versículo 6: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. El gozo es real en medio de las pruebas. Ahora, eso suena difícil, y para nosotros muchas veces decir: ¿cómo puede uno estar gozándose en medio de situaciones difíciles? Pero es lo que Dios nos enseña. Y esto es posible porque Él dice: en lo cual, ¿qué es lo que está diciendo? Basado en lo que dice el versículo anterior, porque dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y por eso dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo. Estos hermanos estaban bajo persecución, tenían situaciones dificilísimas, pero esta es la esperanza, nuestra salvación, algo certero, algo real, no hay duda alguna.
Y por eso es importante que nosotros como hijos de Dios entendamos que esta esperanza es algo genuina, y por eso el apóstol lo llama una esperanza viva. Estos hermanos estaban viviendo bajo uno de los peores gobiernos en ese momento. No solo eso, noten que aquí al principio, en el versículo 1, miren lo que dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia. Estos hermanos estaban dispersos por todas partes. Parte de esto se debía a la persecución. Ellos estaban sufriendo la persecución, como muchos hermanos hoy en día lo están sufriendo en muchas partes del mundo, en donde nosotros ni hemos ido, algunos quizás ni querremos ir, y otros están ahí tratando de ministrar a estos hermanos que están en estos lugares. Esto estaba pasando. A veces pensamos que eso es cosa de ahora. No, hermanos, esto tiene cientos de años en que nuestro enemigo siempre está persiguiendo a los hijos de Dios con el único fin de una destrucción. Note que nos dice aquí, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora. Esto quiere decir, o esto está indicando que el gozo era o es incondicional. Es decir, las circunstancias a mi alrededor no van a determinar si yo debo estar gozoso o no, que es lo más común. Uno tiene la tendencia de estar gozoso cuando todo está perfectamente bien. Cuando todo es, decimos por mi tierra, color de rosa. Entonces no hay razón por qué preocuparse. Todo está saliendo bien, todos mis planes se están llevando a cabo, todo parece que está, pero caminando. Hay muchas alegrías en nuestra vida, pero noten que él dice, aunque ahora. Es decir, esto es una indicación que el gozo que Dios nos da no depende de las circunstancias a nuestro alrededor. Estos hermanos están viviendo bajo unas condiciones que ni usted y yo, francamente, podemos identificarnos. Porque era, pero dificilísimo. Pero podemos regocijarnos aún en la pesadez de los problemas y pruebas. ¿Hay alguien aquí hoy que pudiéramos decir, yo no tengo ningún problema? No le vamos a pedir que levante su mano, porque los demás nos vamos a molestar. Porque la verdad es que una u otra razón, todos hemos pasado por algún tipo de aflicción. Quiero que piense esto. Todos nosotros somos diferentes. A todos nos gusta la música diferente. A todos nos gusta vestir diferente. A todos nos gusta comer diferente. Hasta si usted pone atención, todos hablamos diferente. No solo por el país de donde venimos, pero también hablamos diferente. Tenemos gustos diferentísimos. Pero sí hay una sola cosa en común en todos nosotros: la aflicción. No importa qué idioma hable, qué color de piel tenga uno, de dónde venga. Todos hemos experimentado algún tipo de aflicción. Y eso es algo en el ser humano que es común a todos nosotros. No importa lo que pudiera ser. Pero ¿saben lo bello de eso? Es que conociendo esta esperanza viva que tenemos en Él, sabemos que un día eso se acaba. No es para siempre. Nos dice que es por un poco de tiempo. Es decir, eso se va a acabar ahora, por un poco de tiempo. Ahora, usted me dice, no, este problema que yo tengo, esta situación que tengo, ya tengo años. Pero quiero que vea la perspectiva del apóstol Pedro, porque él está viendo de la perspectiva del cielo. Ustedes y yo ya somos seres celestiales. Si usted hoy es hijo de Dios, hija de Dios, quiere decir que somos ¿qué? Seres celestiales. Muchos no tienen esa cara, pero somos seres celestiales. Entonces, ¿qué perspectiva debemos tener? Debemos tener la perspectiva celestial. Vayan un momentito al libro de Colosenses, capítulo 3.
Noten lo que dice el apóstol San Pablo cuando escribe a los hermanos en Colosas, en el capítulo 3, empezando en el versículo 1. Dice, así pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo. ¿Qué es lo que les está diciendo Pablo? Hermanos, no somos de este mundo. Pablo lo que está haciendo es recordar a los hermanos lo que el Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos cuando Él está orando por ellos en el capítulo 17 de Juan y le está diciendo que los proteja del mal. Dice, están en el mundo, pero no son del mundo. Usted y yo no somos de este mundo. Estamos aquí y por lo tanto padeceremos aflicciones. No estamos exentos. Pero Pedro nos está recordando, tenemos una esperanza viva. Se podría decir que entre más grande y pesada la prueba, mayor el potencial de gozo. Y usted me va a decir, yo no me siento así. No se preocupe. Entre más va creciendo en él, eso va a ser una evidencia en usted. Vaya al capítulo 4 de Primera de Pedro. Estamos en Primera de Pedro, pero vaya al capítulo 4. Mire lo que les dice en el versículo 13. Les dice, si no, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Mi Cristo padeció mucho más de lo que usted y yo podemos padecer en este mundo. Quizás a veces tenemos la tendencia a decir que somos los únicos que padecemos y que el problema nuestro es grandísimo y difícil de sobrellevar. Pero dice, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de la gloria os gocéis con gran alegría. Por eso Pedro nos está diciendo, esta esperanza es real, es viva y es un gozo que yo puedo tener en medio de los problemas. Santiago también escribe la carta anterior a Primera de Pedro, Santiago capítulo 1, note lo que dice en el versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¡Wow! Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ok, si estos hermanos están escribiendo bajo la dirección del Espíritu Santo y hoy podemos leer esta palabra que es viva, quiere decir que usted y yo tenemos una esperanza viva, real, que no importa cuál situación pudiéramos estar viviendo, vamos a salir adelante. Vamos a salir adelante, va a salir adelante. Y lo que es mejor es gozoso, gozosa. ¿Y quién va a quedar frustrado? Nuestro enemigo. Porque si hay una cosa que el enemigo quiere hacer es que caigamos en medio de la prueba que pudiéramos tener. Regresando a Primera de Pedro, aquí en capítulo 1, note lo que sigue diciendo, versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario. Saben, hermanos, nos podemos regocijar porque las pruebas son necesarias. Las pruebas muchas veces son necesarias ya que van a probar lo genuino de nuestra fe, a la vez que nos van a enseñar la humildad. Si no fuese por las pruebas, creo que muchos de nosotros no estaríamos creciendo como lo hemos hecho hasta el día de hoy. Las pruebas van a revelar nuestra inutilidad, nos van a postrar ante Dios. Hacen estas pruebas que seamos realistas. Y es lo que Pedro está tratando de ayudarnos a entender, no solo a los hermanos que él escribe, pero ahora que ustedes y yo podemos leer estas palabras del apóstol, que nos van a ministrar o nos están ministrando a nosotros, porque la esperanza es real, porque esta esperanza es viva, es que podemos experimentar entonces la realidad del gozo que solo Dios puede dar. Ahora, este gozo también es un gozo que edifica al Hijo de Dios.
Entonces dice, es una esperanza viva, y la esperanza viva va a hacer que en medio de los problemas tengamos gozo, pero este gozo, estas pruebas van a edificarnos. ¿Qué quiere decir esto de edificarnos? Hacernos mejor. Ahora, ¿cuál es nuestra tendencia? Nuestra tendencia cuando nos enfrentamos a situaciones difíciles o nuestros planes no salen como queremos, o estamos esperando, o estamos diciendo, bueno, espero que esto suceda y sucede todo lo contrario, porque en la forma en que usamos la esperanza en el idioma español no es como lo usa la palabra de Dios. ¿Qué pasa? Nos entristecemos. Y seamos honestos, viene la tristeza, viene la angustia. ¿Ha visto a un niño cuando usted le dice que no porque quiere ese chocolate y usted le dice no? ¿Qué cara pone? De alegría. No, pone unas caras que hasta lo conmueven a uno, ¿no? A veces así somos con Dios. Nos entristecemos por situaciones difíciles. Pero está bien, hermanos. Dios no dice que no es que no debemos. Porque Dios así nos hizo y va a ser una muestra de nuestras propias emociones. Eso está bien. El asunto es si eso nos controla entonces. Si Pedro habla de este gozo porque él conocía, vayan al Salmo 43, porque él conocía este gozo en los santos del Antiguo Testamento. Muchas veces vamos a los salmos buscando ánimo. Este es uno de los libros que más los creyentes leemos. Sin embargo, podemos encontrar muchas porciones que nos van a enseñar mucho en cuanto al gozo del Señor. Capítulo 43, vamos a leer en el versículo 3, dice: envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán. Me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo. Y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. Mi Dios de alegría. Noten esto. Y de mi gozo. ¡Wow! De esto es lo que Pedro está escribiendo, y él lo entendió perfectamente. No solo lo vivió, pero él también escuchó de los santos en el Antiguo Testamento. Jesús mismo experimenta este gozo, el Hijo de Dios. Capítulo 20 de Lucas, capítulo 20 del libro de Lucas, libro que estamos estudiando los miércoles con el hermano Jeff. Lucas capítulo 10, y vamos a leer en el versículo 21. Miren lo que dice aquí el Señor. 10:21. Dice: en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Se goza porque las cosas que Dios ha revelado, los niños las pueden entender. Entonces hay un gozo increíble en nuestro Señor. De ese gozo es el que está escribiendo el apóstol Pedro. Es una realidad. ¿Es posible experimentar el gozo real de nuestro Dios en circunstancias muy difíciles? Sí. En medio de ellas. Ahora usted va a decir, pero ¿cómo eso es posible? Lo vas a experimentar. No para decir que debes pasar algo difícil o que va a venir algo dificilísimo a tu vida, pero lo vas a poder experimentar. La prueba nos edifica, pues nos hace entonces mejores hombres y mujeres de Dios. Y esto es posible debido a la esperanza que tenemos, una esperanza viva. No algo que, bueno, yo tengo la esperanza que voy a salir, no, voy a salir, vamos a salir adelante, voy a poder triunfar sobre esto. Eso es lo que la Biblia dice, esperanza viva. Es algo real, nada va a ser, pero es muy difícil, sí, pero entre más yo crezco, entre más conozco a mi Dios, entre más Él es parte de mí, más fácil será, porque Él es quien me toma y me lleva hacia adelante. La otra cosa que queremos ver, la esperanza purifica nuestra fe en las pruebas. Versículo 7, 1 Pedro 1, ahora el versículo 7 dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Una fe purifica.
La fe, las pruebas van a purificar nuestra fe. ¿Por qué? Porque tenemos una esperanza viva. La fe es una fe inamovible. Pedro dice aquí que nuestra fe se purifica en las pruebas. Y para que haya una purificación, debe haber un proceso. Y el proceso que Dios usa para purificar nuestra fe son las pruebas. Son las pruebas. Y por eso siempre las tendremos. Note lo que dice, para que sometida a prueba. Para que sometida quiere decir que Dios intencionalmente va a permitir pruebas en nuestras vidas. Ahora quiero que piensen algo, porque Dios no es un Dios que va a permitir una prueba en tu vida, que va a enviar una prueba en tu vida, no sabiendo si vas a pasarla o no. Porque Dios no funciona así. Si de Dios viene una prueba a mi vida, y yo estoy en medio de una prueba, y es Dios quien me está dando este privilegio de pasar por esta prueba, es porque tú vas a salir adelante. Porque esa es la esperanza viva. Entonces no puedo decir, yo no sé si voy a poder. Si vas a poder. Es que yo siento que me muero. Sientes, porque es tu emoción. Y sí, es algo difícil, parece que sí, pero vas a salir. ¿Recuerdan? No sé si alguna vez usted oyó a una señorita o a un joven bien enamorado. Ay, si ella no me acepta, me muero. Y ya lo ha dicho como 15 veces de 3 muchachos o 4 muchachos diferentes y todavía no se ha muerto. ¿Qué es eso? Algo muy emotivo, ¿no es cierto? Y quizás cuando lo dices porque lo siente en realidad. No se preocupe, Dios no va a permitir algo que es más allá de nuestras fuerzas. Es un principio bíblico, porque Dios nos conoce específicamente. Si usted estaba siguiendo o está siguiendo la lectura cronológica que estamos haciendo, o algunos estamos haciendo este año, leímos el libro de Job. Y wow, las veces que he leído ese libro siempre me impacta tanto, porque hasta dónde llegó, ninguno de nosotros aquí ha sufrido, y ni creo que sufriremos ni siquiera la 10ª parte de lo que este hombre sufrió. Sin embargo, él estaba seguro que iba a salir porque tenía una esperanza viva, real. No dijo nunca, voy a ver si puedo. No. Y salió adelante. Note que dice, para que sometida a prueba. Sometida a prueba. La misma palabra, esta prueba es la misma idea de un examen médico. Es la misma idea. Dios revela la naturaleza verdadera de nuestra fe. No solamente un problema que usted tiene porque usted se lo ha buscado, pero son situaciones, son pruebas que Dios va a mandar. La prueba viene de Dios, la tentación viene del enemigo. Y son dos cosas totalmente diferentes. No piense que la tentación es prueba. Santiago dice que la tentación viene del enemigo. Y la meta de la tentación es destrucción. Pero la prueba, edificación, refinamiento. Quiere decir que cuando he pasado la prueba, salgo siendo un mejor hombre, una mejor mujer, un mejor esposo, un mejor padre, una mejor esposa, una mejor madre, un mejor trabajador, un mejor hijo de Dios. Mejor en todos los aspectos. Las pruebas de nuestra fe son diseñadas para probar su fe. Y eso es lo que estos hermanos están dándose cuenta. En medio de los problemas, quizás yo puedo escuchar a muchos de estos hermanos siendo perseguidos, dispersos porque estaban siendo perseguidos, quizás decir, wow, esto es real. No la persecución, el hecho de que tenían una esperanza viva, viva. Recientemente que algunos de los hermanos en nuestra congregación han sufrido la pérdida de seres queridos. Qué bueno es hablar con algunos de ellos cuando me decían, de veras que es cierto, que pareciera que no voy a poder soportar, pero cuando llegue el momento, sí, se pudo. ¿Por qué?
fue de Dios, es Dios. Y Él no va a permitir que uno pase por algo que va a fracasar, porque Él nos conoce bien. Y si nota, todos pasamos por diferentes cosas. ¿Y qué es lo que va a hacer esta prueba? Afinar tu fe. Ahora, ¿qué queremos decir con afinar? ¿Voy a tener más fe? No, el hecho es que va a ser, pudiéramos decir que va a ser más fácil para ti el poder confiar en Dios después. Ahora, en muchos casos esto no es real. Porque aquellos que hemos confiado en Dios, hemos puesto nuestra fe en Dios, hemos confiado en Él y Él nos ha dado ¿qué? La salvación. Y sabemos que un día vamos a estar ¿dónde? En la eternidad con Él. Pero a veces no podemos confiar en Él que va a proveer mis necesidades. ¿Qué pasó entonces? A veces esto se debe a la falta de crecimiento. Quizás el que no he aprendido en la fe, en la prueba que quizás pasé. Pero Dios es fiel. Esta fe es real y no una fe religiosa. ¿Ha oído alguna vez, hermanos? Aún hermanos. Pero ¿ha oído usted también gente que le dice a otras personas: tenga fe que le va a ir bien? Tenga mucha fe que usted va a ver, usted va a salir bien. Tenga fe, tenga fe. ¿Fe en qué? Tenga fe. Es casi como autosugestionarse y decir: va a salir bien, va a salir bien, va a salir bien, voy a salir bien, voy a salir bien, voy a salir bien. Nada que ver. Esta fe que está hablando, en medio de las situaciones que uno puede estar pasando, estos hermanos se estaban dando cuenta que esto era genuino. ¿Por qué? Por la esperanza viva que tenían en el Señor. Era un fruto de esa esperanza viva. Las pruebas vienen de diferente forma y colores, son diferentes, así como nosotros. Ninguno de nosotros ha pasado quizás por las mismas, algunas pruebas similares, pero no todos por las mismas pruebas. Algo que apenas a usted le afecte, quizás a mí me derribaría. Quizás alguna prueba para usted que usted, gracias a Dios, dice está saliendo adelante, otro hermano está casi muriendo. Entonces vienen de todo tipo, son de todo tipo. Y a veces uno dice, el cuidado que debemos de tener es que si yo pasé por eso y ahora yo estoy así, la tendencia es decirle a esa persona: mire, no, usted puede, usted tiene que hacer, no se preocupe, usted tiene que hacer eso. Cuidado, porque a lo mejor ese hermano está apenas desarrollando su fe y gracias a Dios va a salir adelante. Pero Pablo tenía, recuerdan ustedes, el apóstol San Pablo tenía un aguijón. Un aguijón. La Biblia nos dice que le fue dado para que él no se enorgulleciera de lo que Dios le había dado. Pero la verdad es que él tenía un aguijón en la carne. Y él específicamente, nos narra la Escritura, que él específicamente fue y le dijo a Dios: Señor, quítame esto. Ahora, si usted ha leído mucho de las cartas que el apóstol ha escrito, usted va a notar que este hombre difícilmente pedía por su salud y haciendo una labor increíble para el Señor. Ahora, si el apóstol se toma el tiempo y dice la Biblia que oró específicamente 3 veces para que Dios le quitara ese aguijón, él fue específico y la respuesta de Dios fue: no, Pablo, no te lo voy a quitar. ¿Cuál sería su respuesta? ¿Cuál sería nuestra respuesta? Pero Dios le dice: no, Pablo, no te lo voy a quitar. Pablo llegó finalmente y aprendió. ¿Y qué dijo él? Al final, cuando él dijo: he llegado a confiar en ti, él escribe y dice, cuando Dios le dice: bástate mi gracia. En otras palabras, Dios le dice: ¿sabes qué? Tú vas a vivir con esto. Porque a veces oramos: Señor, quítame este problema que tengo en esta pierna. Porque si tú me lo quitas, entonces yo puedo ir y evangelizar a mucha gente. Pero la verdad es que usted puede evangelizar a mucha gente con o sin la pierna, ¿verdad? Pero Pablo entendió y Dios le dice: no. Y fue este momento en que Dios le dijo al apóstol: mi gracia es suficiente
para que vivas con ese aguijón, con ese dolor, con ese problema. ¡Wow! A veces hablamos con hermanos. ¿Cómo está, hermano? Pues aquí, usted sabe, con este dolor que ya tengo 15 años de tenerlo. Bueno, tal vez tenemos que contestarle, pues voy a seguir orando porque vienen otros 15. ¿Qué es la diferencia? Pablo entendió perfectamente que Dios le había dado una esperanza viva y que esto era temporal. Quiero leerles algo que escribe un gran pastor aquí que todavía predica, ahorita él está en Texas, se llama Charles Swindoll. Y él escribe: esta variedad de pruebas es como los distintos grados de temperatura en el horno de Dios. Los grados se ajustan para quemar nuestra escoria, para moldearnos o suavizarnos de acuerdo con lo que satisface nuestra mayor necesidad. Es en el fuego refinado de Dios que se revela la autenticidad de nuestra fe. Y el propósito de estas pruebas ardientes es que salgamos puros como el oro. Una semejanza brillante del Señor Jesucristo mismo. Esa semejanza resplandeciente es lo que en definitiva le da la gloria, alabanza y honor a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¡Wow! Cada uno de nosotros pudiéramos decir, estamos en el horno de Dios y la temperatura para cada uno de nosotros es diferente. Pero ¿cuál es la misión de nuestro Dios? Quemar todo aquello en nosotros que nos sirve. Y vamos a salir refinados, como el oro. Exactamente como el oro. Note que dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¡Wow! Va teniendo sentido el hecho de que tenemos una esperanza viva, de que en medio de la prueba, lo que Dios va a hacer conmigo es refinarme, es salir mucho mejor. Eso no tiene que ver nada con lo físico. No crea que va a salir más delgadito o más con una apariencia. No, está hablando de lo que nosotros somos. Esas asperezas, esas cosas en nuestra vida, manera de comportarnos, en nuestro carácter, más parecidos a Cristo. ¡Qué bendición! Con esto uno pudiera decir, bienvenida a las pruebas. Pero aún así nos cuesta, ¿no es cierto? Porque lo último que quiero que vea es que la esperanza revela la realidad de Jesucristo en las pruebas. Porque nuestro Señor está ahí al lado con nosotros y en nosotros a través de lo que nosotros podamos pasar. Mire lo que dice en el versículo 8, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Note que nos dice aquí, Él está, a quien amáis sin haberle visto. Uno aprende a amar a nuestro Señor. La Biblia dice que le amamos porque Él nos amó primero. Como seres humanos tenemos la tendencia de fácilmente amar a alguien que siempre vemos y conocemos. Algunos dicen fue amor a primera vista. Pero la verdad es que muchos de nosotros podemos amar a otros aún sin verlos. Y el apóstol dice, a quien amáis sin haberle visto. Recuerden que el apóstol no vivió algo en teoría, él tuvo la bendición de ver a Cristo Jesús, ministrar con él, aprender de él, fue uno de sus discípulos. Y uno pudiera decir, bueno, él tuvo esa bendición, sin embargo dice, a estos hermanos que están sufriendo, que están en semejante persecución, les dice, a quien amáis. Yo tuve el privilegio de conocer a Cristo, pero ustedes no, sin embargo, lo amáis. En nuestra iglesia nuestro tema es amar a Dios, amar a los demás, amar al mundo.
Y la verdad es que ¿cómo los demás van a ver el amor de Dios si no es a través nuestro? Eso es como van a ver. Y entre más nosotros podamos crecer y amar a nuestro Dios, la gente va a poder ver eso. Y esto es lo que él está hablando. Recordemos que Pedro está hablando no solo de su vivencia, pero él está también hablándonos de lo que está viendo en estos hermanos. Él nos dice que nuestro Salvador está al lado, está ahí de pie, junto a ellos, junto a nosotros, aun cuando estamos sufriendo. Es muy común que en medio de una situación difícil nos sintamos solos. Ocurre muy a menudo. De pronto estamos solos, vienen los recuerdos y nos sentimos más solos. Ahora, quiero hacer énfasis, nos sentimos, porque el sentir es natural en nosotros. Alguien me ofende, me siento triste. No salió algo como ese, me siento triste. Vino una alegría, me siento contento. O sea, es un sentimiento, está bien. Pero el hecho de que yo me sienta solo no quiere decir que estoy solo. Porque la Biblia dice que ¿quién mora en mí? El Espíritu Santo de Dios. Entonces no estoy solo. Aunque a usted le parezca que está solo, no está. Él nos dice que nuestro Salvador está al lado nuestro, parado ahí. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, dice. ¿Qué es lo que está diciendo Pedro? Ustedes no lo están viendo, no lo están sintiendo, pero ustedes saben que está ahí, que es una realidad. Jesús nos dice en Juan capítulo 20, cuando está hablando a Tomás, el incrédulo. Mire lo que dice, capítulo 20, en el versículo 29 de Juan. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hay personas que hoy día nos dicen, ¿verdad? Bueno, yo tengo que verlo para creerlo. Yo no tengo que verlo para creerlo. Yo lo creo porque tengo una esperanza viva, porque es algo genuino, porque es algo real. Los creyentes de hoy jamás han visto una manifestación física del Salvador. No lo hemos visto caminar visiblemente como tuvieron el privilegio los discípulos. No hemos caminado con Él como tuvieron ellos ese privilegio. No lo escuchamos orar a su Padre por nosotros como tuvieron ellos ese privilegio y muchos otros que lo escucharon. Sin embargo, yo sé que Él me escucha y yo sé que Él me habla. ¿Y por qué sé esto? Por la esperanza viva, por la certeza que tengo de que es mi Dios. Yo no sé si alguna vez al leer la palabra de Dios, de pronto usted siente, o sea, no estoy hablando de una experiencia rarífica o algo, pero usted sabe, algunos dicen, ay, fue como estar en la presencia de Dios. Pero la realidad es que ninguno de nosotros sabe lo que es estar en la presencia de Dios. Ahora, lea el Antiguo Testamento y se va a formar una idea. Pero muchas veces nosotros confundimos lo que es la presencia de Dios, porque a veces la forma en que actuamos, somos muy irrespetuosos muchas veces con nuestro Dios. Y no para decir que tenemos que estar ahí súper callados y todo, pero cuando usted ve en el Antiguo Testamento, la presencia de Dios fue algo increíble. Pero sabe, Cristo está en usted, está en mí, a través de su Espíritu Santo. Los creyentes no hemos visto, no hemos palpado quizás, pero hermanos, Él vive en nosotros a través de su Espíritu Santo. Ese es real, es algo genuino. En tiempos de prueba uno siente que está allí y eso nos hace alegrarnos. Dice aquí, un gozo inefable, una sensación increíble de certeza. Recuerdo siendo muy niño, no hace mucho por cierto, siendo muy niño, estaba en San José caminando por las calles y me perdí. Iba caminando,
Mamá siempre tenía la tendencia de andar con señoras, ¿verdad? Y hablando ellas y todo. Y yo iba adelante y cuando volví a ver para atrás no las vi. Se me habían metido en una tienda, yo no sabía. Me perdí. Pero nunca olvido esa sensación de seguridad. Ni siquiera lloré. Y llegué a mi casa sin GPS. Llegué a mi casa. Claro, cuando ella llegó a mi casa y ya había hablado a la estación de radio y todo, ya andaban buscándome, qué sé yo. No como los días de hoy, que ya hay un Amber Alert, ¿verdad? Pero cuando me vio, me dio un abrazo y después me castigó. Me fue mal, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, todas esas cosas. Pero lo que quiero decir con esto, yo nunca olvido eso, hermanos. Y en muchas ocasiones viene esa seguridad, esa paz. ¿Por qué? Porque es una esperanza viva, porque es una esperanza genuina. No es una cosa teórica, es una realidad, es una experiencia real. Mi Dios es real. Y es lo que Pedro está diciendo y lo que Pedro está reconociendo en estos hermanos que están viviendo bajo una cosa que ni usted ni yo entendemos. Por la intensidad de la persecución, el gobierno en contra del cristianismo. Y estos hermanos estaban experimentando el gozo del Señor, su fe, sabiendo que esto era temporal. Es una decisión que debemos tener, porque la esperanza en la prueba nos puede llenar de gloria. Ustedes y yo vamos a sufrir, o quizás debo decir, hemos sufrido en esta vida. Muchos vamos a sufrir. No es garantía en este mundo en el cual nosotros vivimos que no vamos a sufrir. Eso no es cierto, aunque hay algunos que enseñan que uno no va a sufrir. Sí vamos a sufrir. El asunto va a ser la actitud nuestra. Después de que hemos pasado por esto, por este ejercicio, porque la verdad es que hay algunos que al pasar la reacción es enojarse en contra de Dios. ¿Por qué? Si dice que me ama, ¿por qué permite esto? Y cuando una persona hace esa pregunta, sin juzgarle, me enseña dónde está espiritualmente. Porque no entiende todavía. Recuerde que si es hijo de Dios, si es hija de Dios, esto no es algo que no puede pasar, que no puede decir que no va a sobrepasar. El asunto es actitud. Aunque no podemos ver nosotros al Señor Jesucristo a nuestro lado en las pruebas, ahí está. ¿Se acuerda usted en el libro de Daniel, los amigos de Daniel? A Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Recuerda usted que ellos fueron tirados, fueron lanzados al fuego? Y recuerdo que ellos dijeron al rey, mi Dios nos puede librar de esta prueba. Así dijeron ellos, Dios nos puede librar. Pero también si Él decide no librarnos de esta prueba, en otras palabras, que muramos, no te vamos a servir. Eso enfureció más al rey. ¿Y qué hizo? Mandó ordenar que los tiraran al fuego. El fuego estaba tan, pero tan ardiente que las personas que fueron a tirar a estos tres al horno, ellos fueron alcanzados por las llamas y murieron. Pero Sadrach, Mesach y Abednego, cuando entraron ahí, el rey los miró caminar. Pero dice, hay un cuarto ahí. Y se pasean como si nada. Dios tomó la decisión de que ellos pasaran esta prueba, que cuando los saca, dice que muchos de los que estaban ahí se acercaron para ver, ni les olía, pero nada. ¿Alguna vez se ha quemado usted un poquito de pelo? Es horrible como huele. Nada, nada.
ahí estaba Dios con ellos. Y en ese momento Él escoge que no les va a pasar nada. Pero ellos dijeron de antemano, Dios nos puede librar, lo cual al final hizo, pero también dice, si Él decide no librarnos de este fuego, no te vamos a servir. En otras palabras dijeron, si Dios quiere que no nos quememos o nos vamos a su presencia, no te vamos a servir, rey. ¿Sabe qué es eso? Una esperanza viva, una realidad. Ellos tuvieron el privilegio de ver a Dios, de ver al Hijo de Dios ahí. Ustedes y yo quizás no lo vemos con los ojos físicos, pero sí con los espirituales. Pablo escribió a los hermanos de Filipos. Cuando él escribe esta carta a los hermanos de Filipos, ¿dónde se encuentra el apóstol? En prisión. En prisión. Y les escribe en el capítulo 4, versículo 4, y les dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. ¡Wow! ¿Por qué? Él tenía una esperanza viva. Y esto es lo que lo mantenía. Por último, en el versículo 9 uno puede ver la esperanza resguardada que resguarda nuestra alma en las pruebas. Porque el apóstol dice aquí en el versículo 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Aquí no está hablando de la salvación espiritual. No está hablando de la confiar en Cristo, porque eso ya pasó. Está hablando de lo que Dios va a hacer. ¿Cómo podemos gozarnos nosotros en el dolor? ¿Cómo podemos tener esperanza más allá del sufrimiento? Sí podemos, porque tenemos una esperanza viva, una certeza de que no solo podemos triunfar en medio de los momentos más difíciles, pero que un día estaremos en su presencia, en su gloria. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Al referirnos a la salvación de nuestras almas, jamás tenemos que procurarnos. Dios nos garantiza la salvación. Y Él dice, no importa lo que pueda pasar aquí, su alma está segura. ¿No fue lo que le dijo a Job cuando Satanás ataca a Job? Y le dice, tú puedes hacer lo que quieras, puedes tocarle su cuerpo, puedes tocar, pero no puedes tocar su vida. Sí, Dios pone límite. Y esa es la bendición que tenemos. Y por eso yo puedo confiar. ¿Por qué? Porque tenemos una esperanza viva. Regocijémonos. Vamos a llegar, hermanos. Está garantizado. Es una realidad. Algunos ya están gozando de esto. Algunos desearíamos estar ahí, pero todavía estamos aquí. Ojalá que su deseo no tenga que ver con los muchos problemas. Porque si bien es cierto, a veces uno, ay, Señor, llévame ya, porque vivir acá no es una salida. No es eso. Pero no importa lo que pueda venir, déjeme animarle. Dele la bienvenida a las pruebas, y especialmente en las que se encuentra en este momento. Si tuviéramos el tiempo cada uno y pudiéramos cada uno en 15 segundos decir, estoy pasando por esto. Todos pudiéramos decir algo, pero quiero decirle, si se encuentra en una prueba, dele la bienvenida a ella. Porque esto no es el final. Y yo no estoy hablando solo de enfermedades. Gócese en medio de la prueba. En esta prueba que se encuentra. ¿Por qué? Dios está haciendo algo. Dios está haciendo algo. La esperanza es real, es viva. Esta nos edifica, nos afina. Y un día estaremos en su presencia, más rápido de lo que usted y yo nos imaginamos. Oremos. Padre, gracias. Gracias, oh Dios, por el ejemplo de estos hermanos y cómo Pedro puede hoy día escribirnos y nosotros aprender. Oh Dios, haz que esto sea una realidad en nuestras vidas. Tan frecuentemente, Padre, nos olvidamos. Y gracias que tú nos conoces, sabes nuestras emociones que muchas veces nos invaden, nos controlan. Pero Dios, en medio de todo esto, ayúdanos a recordar que tenemos una esperanza viva.
Y gracias por las diferentes situaciones en las cuales nos encontramos. Oro, Padre, para que tú obres en la vida de cada uno esta noche. Tú conoces a cada persona y sabes por lo cual pueden estar pasando. Y Dios, quizás hay personas que aún no te conocen y obviamente es mucho más difícil y hasta imposible caminar por momentos difíciles sin ti. Obra en su corazón, abre su entendimiento y que tu Espíritu Santo les convenza de su necesidad. Gracias, oh Dios, oramos en tu nombre, en Cristo Jesús. Amén.